para explicar qué es lo primero que debe hacerse siempre al trabajar en un espacio vectorial. Pues bueno, contamos una historia hortofrutícola. Considera que en una bolsa, que se llama, como indicamos, hay naranjas y limones. Considera que queremos expresar el contenido de esa bolsa. Para ello, obviamente, necesitamos un habitante de R2, puesto que debemos expresar el contenido de naranjas y el de limones. Considera que convenimos en que el primer número expresa el contenido de naranjas y el segundo número del par expresa el contenido de limones. Bueno, pues así las cosas, si te dicen que la bolsa en cuestión se expresa mediante el par 18-12, la pregunta del millón es la que tienes ante los ojos. ¿Qué hay en la bolsa? ¿Qué hay en la bolsa? Bueno, la experiencia demuestra que la mayoría de la gente, cuando se le plantea esta historia truculenta, dice que en la bolsa hay 12 naranjas y 18 limones, pero nada hay más lejos de la realidad que esa afirmación. Esa afirmación no es correcta. Y no es correcta porque con la información que se nos da no es posible saber qué hay en la bolsa. Y no es posible saberlo porque en ningún momento se ha establecido la referencia que se iba a emplear para identificar el contenido de naranjas. No se ha establecido la referencia, tampoco se ha establecido la referencia que se va a emplear para identificar el contenido de limones. No se ha establecido esa referencia. Y no estando establecidas esas referencias, los números 18 y 12 quedan huérfanos. No pueden transmitir información alguna, porque no sabemos si son 18 naranjas, 18 kilos de naranjas, 18 toneladas de naranjas, 18 docenas de naranjas, 18 parejas de naranjas, ni idea, porque en ningún momento, repetimos, se ha establecido la referencia que se iba a emplear para identificar el contenido de naranjas. Y lo mismo con los limones. Como no se ha establecido la referencia para identificar el contenido de limones, no sabemos si hay 12 limones, 12 kilos de limones, 12 toneladas de limones, 12 tríos de limones o 12 qué de limones. Decimos, al no estar fijadas las referencias, los números 18 y 12 se muestran incapaces de transmitir información alguna. ¿Por qué la gente dice, o por qué la mayoría dice que en la caja hay 18 naranjas y 12 limones? Pues porque en poco más de un nanosegundo, y sin ser consciente de lo que está haciendo, da por supuesto que la referencia empleada para identificar el contenido de naranjas es una naranja, y en consecuencia el número 18 indica que hay 18 naranjas. Y da por supuesto también que la referencia para identificar el contenido de limones es un limón, con lo cual el número 12 indica que hay 12 limones. Pero claro, todo eso son elucubraciones que hace el interesado en cada caso y que no necesariamente tienen que ver con la realidad, porque por ejemplo puede haber 18 kilos de naranjas y 12 toneladas de limones perfectamente. Por tanto, decimos, con la información que se nos ha dado, no es posible saber lo que hay en la bolsa, y no es posible porque no se han establecido las referencias que se iban a emplear para identificar contenido de naranjas y contenido de limones. La moraleja de nuestra historia es bien clara. Si las referencias no están perfectamente definidas, si no están perfectamente establecidas, los números quedan vacíos, quedan huérfanos, incapaces de transmitir información alguna. Los números 18 y 12 no transmiten ninguna información si las referencias no están perfectamente definidas. Por eso, cuando se va a trabajar en un espacio vectorial, lo primero siempre es elegir la base de referencia que se va a emplear para identificar a los vectores de ese espacio vectorial. Una vez que la base de referencia se ha elegido y su elección ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado del Espacio Vectorial
con lo que todos los vectores quedan enterados. Una vez elegida la base de referencia, todos los habitantes del espacio vectorial se identifican mediante sus coordenadas respecto de esa base. Por ejemplo, si el espacio tiene dimensión 3 y la base de referencia elegida es la que indicamos y se ha cumplido el requisito de publicar su elección en el boletín oficial del espacio vectorial V, si esta es la base de referencia, entonces afirmar que el habitante Z del espacio vectorial V es el que tiene coordenadas 4, 7, menos 2, al afirmar eso se está diciendo que ese habitante Z se obtiene multiplicando por 4 el primer vector de la base, multiplicando por 7 el segundo vector de la base, multiplicando el tercer vector de la base por menos 2 y sumando los productos realizados. Naturalmente, llegado el caso, si así interesa, puede cambiarse la base de referencia y elegir otra nueva base de referencia. Pues la nueva elección se publica en el boletín oficial del Estado, con lo cual todo el mundo se entera y a partir de ese momento todos los vectores se identifican mediante sus coordenadas respecto de esa nueva base de referencia elegida. Insistimos, lo primero siempre al trabajar en un espacio vectorial es elegir la base de referencia que se va a emplear para identificar a los vectores del espacio vectorial. Por tanto, si el enunciado del ejercicio elige esa base, pues estupendo, amén, no hay más que rascar. Ahora bien, si el enunciado no estableciera cuál es esa base, lo primero que debemos hacer es elegirla nosotros. Y como no somos gilipollas, pues naturalmente elegiremos la que nos resulte más cómoda, y la más cómoda es la base canónica del espacio vectorial.